Bueno, como para empezar bien a horario y tratar de terminar también a horario, vamos a comenzar oficialmente con este webinar. Les doy la bienvenida de parte de Reporte Inmobiliario. Yo soy José Rosados, arquitecto, uno de los fundadores, y directamente le voy a pasar la palabra al arquitecto Germán Gómez Picasso, que concretamente es quien coordina año a año este estudio, este relevamiento que hacemos puntualmente sobre la actividad de desarrollos inmobiliarios, específicamente de emprendimientos, de edificios, de torres en Punta del Este. Ya es el 16º relevamiento consecutivo que hacemos de Punta del Este. Así que bueno, sin más, los dejo con Germán para que nos explique qué es lo que nos encontramos cuando en este 2020, fines de 2020, diciembre de 2020, se hizo este 16º relevamiento. ¿Qué tal? Bienvenido, Germán. Y bueno, ya dejo la audiencia en tus manos. Gracias, José. Bueno, un gusto de nuevo estar acá con nuestros usuarios. La verdad que sí, 16 años, parece increíble, 16 años que viajamos a la ciudad, a recorrer edificio por edificio, a entrar a los salones de venta. Pero bueno, este año obviamente con las salvedades del caso, ¿no? Tengamos en cuenta que Punta del Este, la ciudad está cerrada para el visitante desde afuera, gran parte de los salones de venta están cerrados de los proyectos, entonces bueno, fue un trabajo más exhaustivo el que tuvimos que hacer de otra manera, pero pudimos llegar a la gran mayoría de los datos de los proyectos que están hoy ofertados. Yo voy a ver si puedo compartir pantalla, así les voy contando un poco de qué consta nuestro estudio. Ahí está. Bueno, a ver si puedo. Nosotros lo que hacemos todos los años es analizar lo que se llama Punta del Este, y nuestra área de influencia de proyectos inmobiliarios va desde la zona de Punta Ballena hasta el Puente de la Barra. O sea, tomamos en cuenta todos los desarrollos que están de alguna forma en la zona turística de la ciudad para tratar de entender qué va pasando año a año con los precios de los inmuebles que estén en construcción y con oferta de departamentos a la venta, o casos en los que recientemente se han terminado las obras y tienen todavía unidades a estrenar en oferta. Nosotros lo que podemos ver que, por ejemplo, a ver si puedo pasar. Esto es más o menos el trabajo que nosotros hacemos. Acá se puede ver, este año, por ejemplo, tenemos 27 desarrollos que son los que están en oferta de venta o en etapa de construcción. De estos 27 desarrollos, lo que nosotros hacemos es de cada uno de los casos, bueno, obviamente, marcar la ubicación, una imagen del frente del edificio, el nombre del complejo, en qué parada está, la cantidad de metros cuadrados en ejecución que tiene el proyecto en total. Otros años, este año como excepción, no estamos informando avance de obra por no haberse podido visitar algunos proyectos, pero también lo que agregamos es un porcentaje de avance de obra para cada proyecto. Los datos, el detalle de quién desarrolla o quién construye, quién comercializa, y después tomamos una unidad de testeo en cada uno de los proyectos, ubicado en pisos promedio de los edificios, en donde ahí sí, nosotros lo que hacemos es definir qué unidad es, cuánto se está pidiendo por esa unidad y la superficie homogeneizada. Ahí sí voy a destacar que nosotros la superficie de la unidad la tomamos a la Argentina, se podría decir, la homogeneizamos de la siguiente manera. Tomamos las superficies cubiertas totales al 100% y las superficies de balcones al 50%. No tomamos las superficies comunes, o sea, en realidad el valor metro cuadrado que nosotros estamos informando es el valor metro cuadrado que se informa, por ejemplo, en los proyectos de Argentina o de la mayor parte de las ciudades del mundo, que es valor global de la propiedad dividido la superficie homogeneizada, o sea, cubiertos al 100% y semicubiertos al 50%.
O sea, ustedes tienen el acceso a este Excel donde pueden ver qué pasa con cada uno de los proyectos que están en cada uno de los años ofertados, y después, obviamente, obtenemos valores metro cuadrado promedio generales, valores metro cuadrado promedio por zona, cantidad de metros de ejecución que se van dando año por año para poder ir comparando qué pasa año a año. Acá yo les muestro un poco la conclusión del relevamiento de este año, ¿no? Acá podemos ver 2021, lo que pasó con los precios. Fíjense que el valor metro cuadrado este año cae con respecto al año anterior un 7,66%. Esta caída es la caída más fuerte desde que nosotros llevamos la serie en el año 2006. Habíamos tenido una caída similar en el año 2015 del 7,61%, una caída en esos momentos. Después del 2012 hubo cierta retracción en los precios también a partir de la implementación del primer cepo que se había dado durante el gobierno de los Kirchner, y ahí eso había impactado mucho al mercado de Punta del Este, pero bueno, en este caso estamos viendo esto, ¿no? Que los precios en promedio cayeron 7,66%, llegando a un valor promedio para toda la muestra, para los 27 emprendimientos inmobiliarios que hay hoy en Punta del Este, de $3.994. Fíjense que habíamos tenido un valor bastante parecido, en el año 2012 se había llegado a un pico similar de $4.080, y ese pico después prácticamente fue superado el año pasado, pero fue muy difícil de irse mejorando esos precios. Acá es muy bueno este gráfico que nos permite ver esta curva de precios que les voy a mostrar ahora, que nos permite demostrar en realidad que los precios hace prácticamente 10 años que se encuentran amesetados los precios de venta promedio para desarrollos a estrenar. Como le decía, fíjense que a partir del 2012, del primer cepo del gobierno de Kirchner, los precios nunca más pudieron seguir subiendo como venían subiendo de una forma prácticamente exponencial en años anteriores, ¿no? Fíjense, en 2006 el barómetro cuadrado promedio era de $1.897, y en muy poquitos años prácticamente se duplican dólares para mantenerse amesetado casi estos 10 años, y este año sentir el fuerte impacto que generó en el mercado el COVID, ¿no? Con prácticamente una fuerte caída en la demanda, obviamente con falta de inversor, sin complicaciones para llegar hasta mismo a ver una propiedad. Eso de alguna forma generó esta retracción en los precios en Punta del Este. Acá podemos ver lo que pasó por zonas. Nosotros dividimos tres zonas. En realidad lo que decimos es qué pasa con los precios en La Brava, qué pasa en La Mansa y qué ocurre en La Punta. La Punta sería todo lo que concierne la zona más urbana de la ciudad, y ahí se incluye todo lo que es el puerto, todas esas zonas de lo que es específicamente La Punta, ¿no? Y acá lo que podemos ver es que La Mansa nos está mostrando la caída de precios más marcada de todas las zonas, con un 12,7%, quedando el valor metro cuadrado promedio actualmente en $4.223 por metro cuadrado. La Brava defiende un poco mejor la cotización, con un promedio hoy de $5.528, con menos oferta. ¿Qué pasa? En La Mansa los últimos años se empezó a generar mucha más oferta que en La Brava. Tal vez eso haya impactado más en los precios para que no se definan tanto los valores. Y en La Brava estamos teniendo un valor metro cuadrado promedio de $5.228, con una caída del 6,28%. La Punta, donde también se concentran varios edificios, el valor promedio hoy es de $3.504, con una caída interanual del 4,55%. Fíjense qué importante ver las diferencias de precios, ¿no? La Brava con el valor más alto, el valor promedio en La Brava $5.528, La Mansa, valor un poquito más bajo, $4.223, y La Punta, un valor aún más bajo, $3.504 en promedio. Un poco para resumir lo que estamos viendo, uno podría, si quisiéramos decir algunas conclusiones, bueno, que lo que se está viendo en realidad este año es la baja más marcada de la serie, casi 8% en promedio en dólares.
bueno, que los precios, como veíamos en la curva de precios desde el 2012, desde el primer cepo, prácticamente nunca más pudieron recuperarse, se quedaron amesetados, más allá de que obviamente hay que tener en cuenta, ¿no?, que la moneda dólar se deprecia, hay inflación en Estados Unidos, entonces si de alguna forma afectáramos estos precios de cotización por la inflación americana, también se podría llegar a la conclusión de que los precios de alguna forma en términos reales bajaron en cierta medida. Otra conclusión es que el COVID pegó muy fuerte, se ve en las cotizaciones de los precios. Este año lo que pasó con la pandemia, con la cuarentena, con el encierro, con la falta de turistas, con la falta de inversores, pegó muy fuerte en el mercado local. Pudimos verificar también que hay casos en los que prácticamente no se informan valores, o sea, no nos venía pasando esto, pero nos pasó este año en algunos proyectos en los que ni siquiera los desarrolladores quieren informar precios, están como esperando a ver qué pasa, sobre todo con los que tienen mucho componente turístico, ¿no? Los que están más relacionados con la hotelería, con el juego. Nos pasó con un par de casos paradigmáticos en donde directamente no hay lista de precios. También verificamos algo llamativo que se marcó más que en otros años, que todos los proyectos ubicados sobre primera línea de mar cotizan en promedio, si uno desglosa lo que da primera línea de mar con respecto a los proyectos que no están sobre primera línea de mar, la cotización del valor es en general un 61,4% más alto en dólares que el resto. Es un porcentaje interesante, ¿no? La verdad que esto demuestra que primera línea de mar defendió mucho mejor también la cotización con respecto a lo que no está sobre el mar. Bueno, la zona, como les decía recién, con mayor caída en los valores fue La Mansa, que es un 12,7% medidos en dólares, pero que también es la zona en donde se concentra mayor cantidad de ofertas, sobre todo en los últimos años, que hubo ahí algún cambio en las normativas y permitió esto que se desarrolle mayor cantidad de edificios en esa área. Los valores, los precios con valores más altos, los desarrollos con valores más altos, los está mostrando Trump Tower, que Trump Tower se está comercializando de nuevo, ahí es un proyecto que se está tratando de reestructurar, está volviendo al mercado y muestra hoy la cotización más alta, seguido por Fendi Chateau en La Mansa y después el proyecto Surfside, en este caso en La Brava. 3 proyectos también sobre primera línea de mar. Yo creo que esto es básicamente, obviamente nosotros el estudio hace un ratito ya lo subimos a la web, pueden consultar ahí el Excel, pueden ver proyecto por proyecto cuál fue la variación de los precios, y no solamente de este año, sino que están publicados los 17 relevamientos de todos los años. La idea era un poco empezar mostrando esto para que ahora los panelistas también un poco tengan esta data, ¿no? Podamos debatir y hablar un poco cuando ellos nos cuentan su opinión del mercado, podamos ver qué opinan de esto y cómo están viendo ellos el mercado con respecto a esta realidad que nos están mostrando los proyectos de la ciudad, ¿no? Ahora un poco para empezar con los panelistas, voy a presentar, primero voy a dejar de compartir, y voy a presentar primero a Manuel Valdés. Manuel Valdés es gerente comercial de Criba. Criba es una empresa constructora, se podría decir líder en Argentina y que está haciendo muchos proyectos, tiene mucha injerencia en la ciudad de Punta del Este desde hace algunos años también. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por estar acá con nosotros. Buen día, Germán. Gracias a vos por la invitación. Bueno, imagino que habrás escuchado lo que mostramos. Sé que ustedes están con proyectos en la ciudad, sé que están con el tema tienen obras en curso, tienen departamentos también con los que trabajan en renta en la ciudad. Contanos un poco, sobre todo con las obras en curso, cómo se manejaron este año con respecto a los protocolos, al COVID y cómo están hoy. Mirá, Criba, Uruguay ya está hace 8 años, ya tenemos más de 70.000 metros construidos y este año fue un año particular porque la obra no paró en Uruguay, pararon solamente 15 días, muy a diferencia de Argentina, que estuvo parado por muchos meses. Allá se mantuvo el curso tradicional, obviamente tuvo que ajustarse a los protocolos COVID,
donde eso marcó una inversión por un lado y por el otro lado ajustar la metodología de trabajo, pero nunca hemos reducido el ritmo de las obras. Para dar un ejemplo, entregamos el Park 3, la torre ahí que está ubicada en La Brava, en la parada 8:30. Empezamos a entregar los departamentos a partir de octubre, y ya todo este verano hay gente que se ha mudado y que está disfrutando de la torre, y que cumplimos con los plazos establecidos pre-pandemia. Además estamos con una obra en Manantiales, que es Aldeana, y la reforma del Gran Hotel, la ampliación que está ahí justo enfrente también a Le Parc. Y además tenemos el proyecto, tenemos departamentos, como recién comentaba Germán, en Art Tower, es una torre que hicimos de Carlos Sot, que también tiene esculturas de Achugarri, y nos quedaron departamentos que la decisión corporativa fue equiparlos y ponerlos en alquiler temporario. Justo nos agarró la pandemia, que veníamos con una demanda extraordinaria, quedaron espectaculares los departamentos, y bueno, tuvimos que cambiar la estrategia que iba para los argentinos. Ahora pasamos para el mercado uruguayo, que obviamente tiene otros valores, está acostumbrado a otro tipo de productos, pero lo que sí vemos que creció es la demanda de alquileres anuales por parte de los argentinos. Creció la demanda de productos de clientes argentinos por la residencia fiscal. Hay muchos que están gestionando la residencia fiscal uruguaya, y que se están queriendo ir a vivir a Punta del Este o a Montevideo. Nosotros también tenemos una obra grande para el Grupo Altius en Montevideo, y vemos que está muy activo el mercado. Y en este caso también demandan para alquileres anuales, porque hay mucho mercado que quiere hacer la primera incursión alquilando para después luego comprar. Una vez que hace la primera vivencia en Punta del Este, está dejando, como hablábamos antes, está dejando de ser un mercado pura y exclusivamente vacacional para ser cada vez más de residencia permanente. Manuel, con respecto, después te quería hacer una otra pregunta, pero con respecto a las obras que ustedes llevan hoy en ejecución, o sea, no han frenado las obras, pero tienen limitación, por ejemplo, más allá de que seguramente respetan los protocolos, ¿tienen limitación en la cantidad de gente que pueden poner a trabajar en una obra, o no existe ese tipo de limitaciones? ¿Es como antes de la pandemia hoy? No, mirá, lo que tenés son distintas limitaciones de lugares, espacios físicos en simultáneo. No puedes poner la misma cantidad de gente, por eso también se ampliaron los espacios de comedor, de vestuario, de obradores, y en determinados lugares vos no podés poner una X cantidad de gente simultánea. Pero eso se acomoda reestructurando la metodología de trabajo. Entonces ya antes se hacían cosas más en simultáneo, y ahora se pasan a hacer trabajos secuenciales. Por lo cual, como todo en la pandemia, hubo que ajustarse y adaptarse, ¿no?, a la metodología. Y en muchos casos también eso te permite atacar distintos frentes, en vez de forma simultánea, en forma secuencial. Es cierto que la productividad mermó, pero no en tal medida que genere atrasos en las obras. Un estimado de costo hoy, más o menos, ¿qué costo están manejando para un edificio en la ciudad? Un estimado, un rango de precios, por lo menos. Depende del producto. Por ejemplo, en Montevideo estás entre los 870 y los 950 un producto C1 o un B, digamos. En Punta del Este es más caro. Hay productos de alta gama, y estás alrededor de los $1.200 el metro. Perfecto. Estamos hablando de costo directo de construcción, ¿no? Sí, eso sí, no costo. soft cost, o sea, costo directo de construcción. Costo, perfecto. Decime una cosa, hablábamos antes con vos de que generó mucha demanda los beneficios fiscales, los nuevos beneficios fiscales que se le está dando a los desarrolladores. Eso obviamente genera construcción que los beneficia a ustedes. Contame un poco cuáles son esos beneficios fiscales. Mirá, la realidad es que, por un lado, se amplió, o mejor dicho, se redujo antes tenías una limitante arriba de los $3 millones, ahora se redujo para que vos puedas acceder a no pagar el impuesto a las ganancias,
como se dice, también tener la exención impositiva de las importaciones, por lo cual hay muchos desarrollistas que antes no entraban dentro, se miraba solamente la vivienda promovida, y ahora no solamente la vivienda promovida, sino también la de las grandes inversiones, que antes se las llamaba las grandes inversiones y ahora ya no son tales. Por lo cual ha crecido muchísimo. En su momento, cuando estaba por asumir la calle, había muchos proyectos que estaban parados porque se sabía que esto se iba a anunciar, y ahora todos esos proyectos que estaban en cartera se están empezando a, como se dice, a lanzar a las cotizaciones, ¿no? Nosotros estamos cotizando 5 proyectos, 3 de alta gama y 1 media en Punta del Este, y estamos con 4 cotizaciones muy grandes en Montevideo, para grupos desarrollistas importantes. Cosa que nos pasó en la plena pandemia, no anteriores, no es que vienen del 2019. Y eso, gracias a Dios, se ve gracias a no solo a la exención impositiva, a las nuevas leyes de promoción, sino también a la estabilidad que da el mercado uruguayo comparado con el mercado argentino o con otros mercados volátiles, y en ese sentido tiene tasas atractivas. Uruguay, puede ser Punta del Este como Montevideo, para la renta, y seguridad jurídica y seguridad económica, ¿no? Tienen niveles de inflación medianamente estables y una moneda bastante fuerte que no tiene esos picos de evaluación de los cuales estamos tan acostumbrados en Argentina. Manuel, están teniendo estos últimos meses problemas con subida de precios en los materiales en Uruguay, también como pasa en Argentina, o allá no se da ese hecho? No, en Uruguay no hay desabastecimiento, se trabaja mucho con mercadería importada, entonces ahí la variable es dólar, con lo cual no hay variación de precios, y no es como acá donde hay esos picos y esas variaciones que generan desabastecimiento, hay especulación. Acá en Argentina tenemos ciertos desabastecimientos, no porque no haya, sino porque retienen los stocks, porque no pueden después afrontar los costos de reposición. Allá es todo mucho más estable, y te insisto que hay mucho importado porque no paga aranceles. Entonces hay ciertas mercaderías que ni siquiera se producen en el Uruguay, y es más conveniente importarlas que comprarlas o de mejor calidad, digamos, en mercadería importada. Buenísimo, bueno, clarísimo. No sé si querés agregar algo, pero creo que nos diste un panorama muy completo de cómo están las empresas constructoras que trabajan hoy básicamente en Punta del Este. ¿No tienen mucha competencia en Punta del Este? Mira, nosotros, te digo, empezamos en una primera instancia como una filial de Argentina, hoy ya está consolidada aquí en Uruguay con equipo propio, tenemos nuestra propia maquinaria, y grupo de profesionales que ya está estable allá. De nuestro segmento hay 4 o 5 constructoras del segmento medio alto, estamos hablando de obras arriba de 10.000, 15.000 metros de construcción. Y la realidad es que se construye muy bien en Uruguay. Y por suerte hay trabajo para todas. No es una batalla campal y una lucha encarnizada que se trabaja y se mide por precio. Por suerte hay trabajo para todos. Nosotros también estamos generando proyectos de co-desarrollo, no solamente dar servicio de construcción, sino hacer nuestros propios desarrollos. Eso nos permite ampliar el mercado y analizar también terrenos y analizar proyectos comerciales donde nos sumamos en el co-desarrollo con el desarrollista y damos además el servicio de construcción. Nos permite tener no solo la calidad de producto, sino también participar en toda la cadena de valor del desarrollo inmobiliario. Buenísimo, Manuel. Siempre me acuerdo cuando empezaron a Art Tower, esa pluma con la bandera argentina y uruguaya bien grandes allá arriba, que de hecho lo hemos usado de portada en algunos de nuestros estudios de la ciudad. Bueno, Ese gracias. fue el estandarte. Un gusto haberte tenido acá, y que sigan las obras en Uruguay. Los felicito. Gracias. Gracias a vos, Dios quiera. Bueno, ahora seguimos. Segundo panelista, Juan Irala y Hernández, que Juan es consultor en real estate,
ha tenido experiencia en varias empresas locales y hoy asesora a desarrollistas inmobiliarios con respecto a producto inmobiliario. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andás, Germán? Bueno, un gusto tenerte acá, ¿eh? Y me imagino que tendrás muchas cosas para refutarnos del estudio que hacemos todos los años, más vos si te dedicas a eso. No, refutar no, porque digamos, conozco la metodología y me parece que es interesante. Igual, digamos, se puede hablar sobre el estudio, cosas que han hecho que esos números sean como son, ¿no? Digamos, cuando vos hablas de ese pico, por ejemplo, del 2012, ¿no? Es que en ese momento, por ejemplo, hasta ese momento, en Punta del Este, había más demanda que oferta y en ese tiempo se construyeron 500.000 metros cuadrados. Entonces, de este tiempo ahora también ha sido un tiempo en el cual el mercado se ha ido reacomodando para absorber esa cantidad de metros cuadrados, ¿no? Sí, es que es algo que no destaqué yo cuando mostré, en realidad en el 2012-2013, cuando se da ese pico, ahí se llega a 81 desarrollos en la ciudad, había en ejecución, 81 edificios, cuando hoy son 27, ahí se llegó a un pico tremendo, ¿verdad? Tenés razón en Claro. eso. No, Sí, no, es interesante, porque yo vine acá en el 2008, y cuando yo vine en el 2008, por ejemplo, ya en octubre estaba lo que había para alquilarse bueno ya se había alquilado en esa época. Y después en los tiempos que siguieron, eso favoreció muchísimo también a que mejorara el producto que se ofrecía, porque había mucho más producto. cambia también una de las cosas que fue cambiando, ¿no? Vos nos lo decías antes, el tema de balneario a ciudad balneario. Contanos un poco ese concepto y si estás que realmente está pasando eso. A mí me parece que el efecto COVID nos destruyó a todos, pero deja algunas cosas buenas. Me parece que esta es una de las cosas buenas que le va a generar a Punta del Este, ¿no? De hecho, lo que hace es consolidar una tendencia que ya existía. En realidad, yo esto se lo dije, me acuerdo a La Nación hace 2 años atrás, cuando ellos, antes de que comience la temporada, me preguntan, ¿no? Me dicen, ¿qué tenés para decirnos, digamos? Y yo le digo, para mí el gran cambio en el paradigma es que Punta del Este se está convirtiendo en una ciudad, en el cual, digamos, eso cambia radicalmente muchas cosas. Por ejemplo, yo te comentaba, cuando yo vine acá en el 2008, había en el invierno un solo restaurante abierto. Y en cambio ahora tenés una oferta que supera las 20, 25 restaurantes abiertos todo el año, en cualquier momento del año. Y cuando yo dije eso, digamos, en el 2008 yo llegué y había 6.000 personas viviendo en Punta del Este. No confundamos Maldonado con Punta del Este, ¿no? Y en el momento que dije eso ya había 24.000 personas viviendo en Punta del Este. Ahora se calcula que hay 36.000 personas viviendo en Punta del Este. Obviamente Sí, eso, efecto del COVID, ¿cierto? centro de convenciones, son muchas cosas. O sea, de esto se viene hablando hace rato y algunas cosas de las que se planteaban desde la gente de Punta del Este, una se terminó siendo realidad, que es el centro de convenciones, por ejemplo. Claro, y por ejemplo, con relación a la encuesta que vos decís, un tema interesante y que tiene que ver con todo ese análisis que hiciste de Cristina, etcétera. Por ejemplo, un tema importante es que en los últimos 2 años, 3 años, el 80% de los compradores fueron uruguayos. Cuando normalmente, vos te acordás en el 2011, en una justa conferencia que habían organizado ustedes, habían definido un poco en ese momento cómo estaba distribuida la torta y era un 75% de compradores argentinos, me acuerdo, un 15% de compradores uruguayos, un 8% de brasileros, un 2% de europeos y un 1% del resto del mundo. Los últimos 2 años, con el efecto de que, digamos, los argentinos les costaba muchísimo comprar, la mayoría de las ventas que se realizaron fueron de uruguayos. Por eso es que también eso ha hecho que, al no poder incorporarse el mercado argentino a la compra de propiedades, hizo que los precios, digamos, se estancaran.
Sabés que yo tengo un gran amigo viviendo en Punta, Marcelo, que vos también lo conocés, y cuando hablaba estos meses con él siempre me decía, esto se llenó de Argentina, hay muchos millonarios argentinos que se vinieron a vivir. Muchísimos. Es lo que me repetía constantemente, ahora, ¿no? Por COVID. Pero te digo, yo no solamente argentinos, sino que yo estoy en contacto con muchos inversores europeos, por ejemplo, que también estamos organizando proyectos de inversión en Punta del Este, porque ellos estiman que, digamos, Europa, con todo este efecto del COVID, más sumado la problemática que ellos tienen allá, digamos, con el tema de la musulmanización y todo ese tema, ven a Uruguay como un lugar de refugio de millonarios muy grande. Y eso va de alguna manera también en relación a el plan del propio presidente actual de Uruguay, que de alguna manera copia el modelo de Portugal, ¿no? De incentivo a los millonarios que se quieran radicar en el país. Juan, vos analizás constantemente el mercado. ¿Qué producto recomendarías hoy o por qué lado irías para llevar adelante un producto inmobiliario en Punta del Este? Punta del Este y áreas de influencia, ¿no? Porque cuando nos referimos a Punta del Este, la verdad que también estábamos hablando de José Ignacio, Garzón, acá la tenemos a Fernanda ahora que nos va a contar un poco de Garzón, toda el área de Punta Ballena, toda el área de influencia. Mira, yo hoy lo que yo diría que es fundamental en Punta del Este para mí es analizar muy bien el mercado antes de hacer lo que el desarrollador quiere hacer, ¿no es cierto? Es decir, hoy hay negocios muy buenos, por ejemplo, para el mercado local, es decir, para el propio de inversión en construcción de propiedades para la gente que vive y atiende a estas personas, ¿no? Que te da hoy una renta de entre un 5 y un 6% anual en dólares, que creo que es una renta muy buena comparado con la región. Y después, con relación, digamos, ya a un perfil más alto, para mí la clave es la diferenciación. Es decir, en los últimos tiempos se construyó mucho, pero se construyó mucho muy parecido. Entonces, hay un efecto de comoditación. Es decir, si yo agarro 3 arquitectos y le doy 3.000 metros cuadrados y le digo, saquen el mayor rédito posible de estos metros cuadrados, lo que van a hacer es 3 cosas bastante parecidas. ¿Sí? Entonces, hoy hay un segmento en el cual justamente, y por eso los precios no están creciendo, los precios no crecen porque hay una competencia muy grande solamente en precio. Hay algo que es indiscutible que surge también de nuestros estudios todos los años, que la gente quiere agua. Vos fíjate que agua aporta casi un 50% más de valor al mismo producto. Eso es, bueno, o más de 50% más te de valor. agrego un elemento nuevo también. Por ejemplo, hoy hace un rato estábamos hablando del tema del edificio Aqua, etcétera, y qué sé yo, ¿no? La gente quiere agua porque quiere vista, pero también, por ejemplo, un elemento nuevo de los pedidos de este verano de la gente que ha alquilado es que ya no quiere amenities comunes, quiere amenities propios. Es decir, si yo hiciera algo de alta gama hoy... Pero el amenity propio no te sube mucho el costo ¿Sí? de la unidad. ¿Sí? O sea, vos decís que están dispuestos a pagarlo. ¿Sí? ¿Y cuál sería un amenity Por propio ejemplo, que le otra cosa que meterías? también ha vuelto y ha renacido y que estaba muerto en los últimos años eran las chacras. Digo, todo efecto COVID, ¿no? Sí, sí, eso es una tendencia mundial. Claro, es decir, las chacras estaban los últimos 3 años muy paradas. Volvieron las chacras. Y ahora todo el mundo quiere tener su pileta propia, no quiere compartir tanto eso. Digamos, como tendencias, no digo que eso no funcione, ¿sí? Pero estoy hablando, digamos, cuando hablamos hoy alta gama implica eso. Juan, un proyecto que para vos sea paradigmático en los últimos años, que te encanta cómo se desarrolló, que sea un éxito a partir de lo que vos venís viendo. Nombrame alguno. Y para mí los proyectos, la clave, insisto, lo hemos conversado alguna vez, para mí desarrollar es
armar algo en el cual, digamos, existe una evolución, en el cual haya un primer paso donde entran inversores, esos inversores se puedan ir, etcétera. Si yo tuviera que decir algo, por ejemplo, lo que ha hecho Palcos en La Barra, por ejemplo, me parece un proyecto interesante, digamos, en el cual han venido Ese es el que está ahí buscando. en Cangrejo, ¿no? Tienen En un esa zona. montón, es que tienen un montón, han hecho uno. Yo no tengo ninguna relación con ellos, así que esto no es publicidad, es decir, pero realmente lo veo como algo a imitar, es decir, algo donde vos haces un proyecto con inversores que a su vez después pueden retirarse de ese proyecto porque terminan siendo el consumidor final el que lo compra y seguir al desarrollador en otro proyecto. ¿Cómo ves el futuro de la ciudad con respecto a los desarrollos? Yo lo veo muy optimista, pero muy optimista. Creo que lo que sí es fundamental es salir de esta historia del commodity, ¿no es cierto? Es decir, digamos, creo que en los próximos años va a ser muy importante definir muy bien al perfil y casi te diría el nicho de tus compradores, armar el producto en función de ese nicho, y creo mucho en el B2B, digamos, no creo tanto en la publicidad masiva en los desarrollos. Yo no creo más en la intuición de alguien que se le ocurre un proyecto maravilloso y después sale a buscar el cliente. Creo que tenemos que armar el producto en función de la demanda. Y, por ejemplo, en eso también me parece muy interesante esta cosa ¿Sabés que en el visionaria que tienen chat, que tener los desarrolladores, que es que no hay que construir para hoy, hay que construir para mañana. sabés que en el chat están todos preguntando por palcos, que en realidad palcos son proyectos que no entran en el relevamiento nuestro porque terminan en el muelle de la Barra. Así que después No, vas pero a tener lo que contar marqué cómo como son los un proyectos. proyecto. Digamos, hay otros proyectos interesantes, qué sé yo, por ejemplo, una apuesta interesante, también me parece Fendi, es una apuesta interesante porque es un producto que me parece que está justamente en el otro lado, digamos, de la tendencia, ¿no? Entonces, bueno, pero digo, interesante para ver cómo evoluciona. Bueno, muy claro, Juan, no sé si nos querés agregar algo, la verdad que, bueno, me gusta tu optimismo. Ojalá salgamos rápido de esto. El tema que yo creo que dependemos mucho de esta pandemia, ¿no? Todavía en el mercado estamos como un poquito paralizados todos. Yo, lamentablemente en eso, no creo en eso. Yo creo que la pandemia la vamos a tener 2 años más, por lo menos. Sin embargo, yo no creo que eso sea un obstáculo para nada, y al contrario, en el caso nuestro, Punta del Este hoy es un lugar, un refugio. Yo tengo la bendición de estar acá, salgo a navegar, hago una vida muy agradable. Cuando hablo con amigos míos que están hoy en Europa, están desesperados porque, está bien, están en Mykonos o donde sea, pero no pueden salir a la calle, tienen que marcar en un celular si van a ir a comprar el diario o si van a hacer tal cosa para que obtener un permiso para poder salir, cuando acá hacemos una vida muy plácida. Entonces, digamos, creo que este lugar va a ser un refugio para muchas personas que justamente quieran tener un lugar donde la densidad demográfica es muy baja, que es una de las características de Uruguay en general, y en Punta del Este también. Bueno, muy probablemente sean uno de los beneficiados por COVID entonces. Te agradezco mucho, Juan, ¿eh? Gracias por Gracias a estar vos. y por la claridad de tus palabras. Ahora los voy a dejar un ratito con Sebastián Estupenengo. Sebastián, la verdad que colabora mucho con nosotros en la organización de estos eventos vía Zoom para inversores, para usuarios nuestros. Gracias, Sebastián. Te dejo a vos, así seguís un poquito con la manija del evento. Gracias, Germán. Bueno, estuvimos hablando un poco cómo
impactó el COVID en todo el mercado, bueno, en todos los mercados, en el mercado inmobiliario por supuesto, y cómo revalorizó aquellas propiedades, aquellas zonas que tenían para ofrecer verde, naturaleza, aire libre, lo que acaba de remarcar Juan respecto de la densidad poblacional, bueno, todo aquello que es la vuelta en octubre. Esto está ocurriendo en todo el mundo, ¿no es cierto? El año pasado en octubre hicimos un evento de countries apuntando al mercado suburbano de Buenos Aires. ¿Cómo se reactivó después de tantos años y cómo sigue vigente? Si hablamos de Uruguay y hablamos de Punta del Este, bueno, lo adelantó Juan, cómo volvió el tema de las chacras, ¿no? Bueno, en ese sentido es que convocamos a Fernanda Prese, que es especialista en el mercado de tierras parceladas en Uruguay, tiene muchísima experiencia y actualmente se desempeña como directora comercial de un emprendimiento premium, que bueno, ella ya lo va a comentar con unas características únicas, las cárcavas, que está desarrollado por un fondo americano, Optimum. Ahora ella nos va a comentar más en detalle y que coincide un poco con lo que tiene Uruguay para ofrecer. Uruguay hoy se ha planteado como su marca turística, su marca ciudad, su marca país es Uruguay natural, ¿no? En ese contexto es que se está desarrollando las cárcavas. Fernanda, un gusto tenerte aquí desde el Garzón, directamente desde, así como Juan, que nos comentaba que tenemos la envidia de tenerlos del otro lado, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día, Fernanda. Buenos días y muchas gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Así que bueno, si te parece, Fernanda, comentanos un poco qué es las cárcavas, bueno, cómo es tu desarrollo allí, tu trabajo, y también hacemos el contrapunto con Germán, que también él está, quien fue coordinando todo este relevamiento. Ok, nosotros somos un desarrollo, obviamente, inmobiliario de alta gama en la costa de Rocha. Para ubicarlos un poco a los que no conocen la costa de Rocha, Uruguay tiene departamentos. Punta del Este es el departamento de Maldonado, nosotros somos el departamento de Rocha. Eso solamente a 10 minutos de la rotonda, en realidad del puente que une las dos costas, ¿ok? Nosotros estamos solamente a 10 minutos del pueblo de José Ignacio, que es el pueblo en este momento más desarrollado que hay en esa zona. Y está bueno contar un poquito, si voy para atrás un poco, cómo fue la evolución de Punta del Este y toda esa zona del mar, de la costa, hacia el norte, hacia la costa de Brasil. Punta del Este tuvo un boom muy importante en los años 90, por supuesto, con toda esta llegada de los argentinos a Punta del Este. Y es tanta la extensión territorial, como marcaba Juan antes, es tanta la extensión territorial que tiene, que en realidad fue creciendo hacia el norte permanentemente. Entonces, después surgió la Barra en el 2000, y después en el 2010 se sumó un poquitito más hacia arriba, y llegó toda la costa de, obviamente, La Juanita y José Ignacio, con esta tendencia de escaparse un poco de las grandes urbes, ¿no? Punta del Este no deja de ser un lugar de torres importantes y de alta gama, y nosotros vinimos con las cárcavas y con toda la zona de chacras en la costa de Garzón, en la costa de Rocha, porque la zona de chacras es amplísima, llega obviamente hasta Brasil. Pero bueno, nosotros estamos en un sector en el que estamos alejados, pero muy cerca. A solo 10 minutos de José Ignacio, Las Cárcavas es un desarrollo inmobiliario de 52 hectáreas sobre el mar, de lo que se llama Garzón. Garzón tiene dos partes, ¿no? La parte de los cerros y la parte de la playa. Nosotros estamos sobre la playa, por supuesto. Optimum es una empresa con capitales americanos. En realidad, el dueño, uno de los dueños, por supuesto, es un argentino que se radicó en Estados Unidos hace muchísimos años. Así que es un conglomerado de empresas que desarrolla como único producto de inmobiliaria las cárcavas.
Esto fue a partir de hace bastantes años que él fue uno de los mayores inversores en las cárcavas y luego a partir del 2018 se lo quedó. O sea, esto es únicamente de capital de Optumum. No tiene otro tipo de capital externo ni necesita fondearse con otro capital que no sea propio. Las cárcavas, como te digo, para mí las cárcavas marca tendencia en varios, y voy a traer a Juan a la conversación en varias cosas de las que dijo que me parece que coincido enormemente. Y es que las cárcavas tiene varios de los puntos que llaman la atención como diferenciales. Yo siempre me dediqué a lo que tiene que ver con el marketing, posicionamiento de marca, más allá de lo que tiene que ver con la venta de chakra. Entonces hicimos mucho hincapié, cuando nosotros agarramos este producto, hicimos mucho hincapié en los diferenciales de la chakra. ¿Qué le íbamos a marcar como diferencial a la chakra? Sabiendo que tenemos pocas chakras, dentro de las cárcavas hay nada más que 24 chakras, es un producto que tiene firma de un arquitecto paulista, es el mismo arquitecto que hizo Fasano, es Isai Weinfeld, o sea, nosotros tenemos un producto de alta gama con firma, exclusivo, con muy bajo perfil. Entonces, lo que nosotros siempre quisimos es, como primera medida, cuando yo agarré esto el año pasado, necesitaba encontrarle justamente el público objetivo, ¿no? Que no era el público de Punta del Este, sino que era un público un poco más internacional. Y encontrarle los diferenciales. Las cárcavas tienen bastantes diferenciales, sobre todo, primero y principal, estamos sobre un área protegida de biosfera. No sé si todos saben lo que es Rocha, pero Rocha tiene áreas protegidas, son patrimonio nacional. No permiten muchos desarrollos inmobiliarios, hay pocos desarrollos aprobados, hay un ente regulador que se llama DINAMA, que es el que nos permite o no hacer determinada construcción, el tratado de las aguas, lo que se puede construir, los productos básicamente para la construcción. Las cárcavas cuentan con un montón de todos esos detalles que son los que hacen que nosotros seamos diferentes. La zona es una zona de chacras, pero el único desarrollo que tiene 50 hectáreas y cada chacra tiene mínimamente 8.000, 9.000 metros, somos nosotros. Más allá de lo que es la extensión territorial, si vamos a hablar de números, nosotros tenemos dos productos diferentes. Tenemos los bungalows, tenemos una proyección de 16 bungalows. La construcción de los bungalows es una construcción diferente al común denominador de construcción en Punta del Este. Somos muy nórdicos, con líneas muy netas, una línea muy clara, te diría que muy europea, muy parecido a la línea de Fasano, por supuesto, en su estructura, y ofrecemos eso de poder tener todos los servicios que uno querría tener en este momento, más allá de la coyuntura, por supuesto, ¿no? Pero nosotros tenemos esa cosa de, al tener un lugar en donde vos tenés tu propia chacra, tu propiedad dentro de una chacra, vos podés tener esos propios amenities, que es lo que el común denominador está buscando. Entonces, le sumamos a el tema de la construcción diferente en un producto que está solamente a 10 minutos de José Ignacio, único y exclusivo, me parece que tenemos varios de esos puntos que son los diferenciales a la hora de la venta. Sumado a eso, nosotros somos muy honestos a la hora de la tasación de la tierra. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en las alianzas con las que estamos trabajando. Trabajamos con muy poca gente y los que realmente queremos que trabajen con nosotros, queremos que entiendan que nuestro producto es un producto para consumidor final, obviamente. Nosotros no tenemos un margen como para flipear permanentemente. Nosotros no tenemos esa cosa del inversor que quiere comprar y al año siguiente quiere flipear y cambiar, que está bárbaro. Nosotros lo que sí tenemos, por ejemplo, es un aumento anual de lo que es el valor de la tierra. A medida que se va consolidando el producto, se va consolidando el precio. Entonces sí tenemos ese incremento de valor
pero no como para un flipeo de inversor. Nosotros somos consumidor final y lo tenemos clarísimo. Apostamos a eso. Me quedo abierta a alguna otra pregunta, pero sigo avanzando, Sí. Sina. No, yo, Fernanda, te agrego una pregunta de los precios de las chacras y los bungalows, un estimado. Mira, estaba justamente anotando a medida que ustedes iban hablando y les estaba prestando mucha atención a todos. Nosotros tenemos chacras que van desde los 7.000, 7.500 metros hasta las chacras de 1.2 hectáreas, que son las más cercanas a la playa, ¿ok? Y los valores son diferentes. Nosotros tenemos valores desde los $65 el metro cuadrado, 65, 70 dólares el metro cuadrado, y llegamos a los 200, 300 dólares el metro cuadrado sobre el mar, que solamente hay 4 chacras, que son obviamente las que tienen bajada directa a la playa. Pero te voy a sumar 2 datos más. Si vos le sumás a eso una construcción sobre la chacra de aproximadamente, siempre de alta gama, por supuesto, ¿no? Una casa de 500 metros cuadrados, que son normalmente el perfil que busca el brasilero, el paraguayo o el europeo, que es el mínimo que nos piden, estás en los 2.2 millones con la chacra incluida. Entonces nosotros realmente estamos muy bien posicionados dentro de lo que es una chacra de 1 hectárea con una construcción de 500, 600 metros cuadrados de alta gama en los 2.2 millones. Somos altamente competitivos. Obviamente... Bueno, sí, ahí justo está preguntando un usuario qué amenities y servicios tiene el proyecto para el comprador, ¿no? Mira, sigo hablando de las diferenciales, ¿no? Las cárcavas, el diferencial, por supuesto, es el tema de la geografía del lugar. Rocha no es Maldonado. Y nosotros en Rocha tenemos una característica que es el tema de la cárcava en sí misma. La cárcava son erosiones de algún mesozoico de épocas muy atrás. El nuestro es el brasileño, para ser más exacta. Y esas erosiones en la tierra que mueven de a poquito, pero se van ampliando muy poquito con el tiempo, no es que se van abriendo. Esas grietas son las que permiten que las lluvias caen en los cerros de Garzón y van bajando y le van dando lugar al agua para llegar hacia el mar. Esas famosas cárcavas son una de las ventajas nuestras en las cárcavas, valga la redundancia por el nombre. ISAI hizo un muy buen trabajo de avistamiento aéreo de la chacra. La chacra tiene muchos anfiteatros, lugares muy escondidos en los que a uno permanentemente va recorriendo y descubriendo. Tenemos una cancha de tenis de césped natural adentro de un anfiteatro, todo de césped, que realmente es digna de ver, digna de conocer. Estamos nominados como la cancha de césped número 1 en la región, así que hemos tenido torneos importantes los veranos. Tenemos un house principal sobre la laguna central. Nosotros tenemos una laguna central de agua natural que solamente se llena con agua de lluvia, así que a veces tenemos bajadas y subidas dependiendo del season, de la época del año, obviamente, que eso da todo al mar. Tenemos un house principal de 400 metros cuadrados con restaurante. Nuestra idea, lamentablemente, era la apertura del restaurante y la apertura de nuestro beach club en la playa, todo nuevo. Tenemos 2 grills, el grill del house principal y tenemos el grill de tenis, que es el de atrás, que es un parrillero, como le llamamos en el Uruguay, que es justamente como para hacer algo más informal con fogón a la noche. Tenemos propietarios que nos han pedido poder tener sus caballos, porque hay propietarios que esta es un second home, esta es una segunda casa para muchos propietarios, y que tienen, por ejemplo, casas en los cerros, y nosotros al estar en el mar, ellos traen sus caballos, los dejan, así que tenemos un sector para caballos. Tenemos obviamente muchos senderos. Tenemos un sistema de llave en mano en todo nuestro producto. Nosotros entregamos los bungalows,
que están enclavados en toda una línea de bungalows, como te nombraba antes, de 16 bungalows, de 216 metros cuadrados cubiertos, con patios interiores, tiene una fórmula muy linda, doble altura en todo, súper alta gama, empotrado, todos los electrodomésticos, no ves nada, todo revestido en maderas naturales de la zona. Ahí estásenos a partir de $900.000. Tenemos una piscina central y obviamente la posibilidad de que cada propietario pueda hacer su propia piscina. Esos son nuestros amenities principales. Vos ves desde que llegás a la chacra, podés ver en un declive muy suave, sobre Ruta 10 estamos nosotros, podés ver el mar desde la entrada directamente desde la chacra. Así que la apertura que nosotros tenemos, nuestros bosques están a los laterales, el común denominador del lugar tiene vista abierta al mar. Fernanda, y ahí también a Juan, ¿no? A los dos, la pregunta, sobre todo el perfil del comprador que están viendo hoy. Me gustaría si lo pueden un poquito describir. A mí me gustaría mucho escuchar a Juan. Yo voy a dar mi opinión. Nosotros estamos apuntados absolutamente a un público más europeo, más oeste de Estados Unidos. Ese es nuestro perfil de comprador, honestamente. Los que ya han comprado son europeos, tenemos suizos, israelíes, la gente de Londres nos consulta muchísimo, Suiza, Suecia, Dinamarca, Alemania, Francia, esos son nuestros mercados. Estamos totalmente sorprendidos de la cantidad de consulta que hemos tenido. Creo que también como desarrolladores hicimos mucho hincapié en algo que para mí, y espero que coincidan en la parte de que esto es una crítica constructiva, ¿no? No es una crítica al revés, es algo que es para sumar, para seguir creciendo como en el mercado de Uruguay. Es el tema de que yo lo que estoy viendo en muchas desarrolladoras como nosotros es que han creado departamentos in-house. Y eso ha ayudado mucho, ¿por qué? Porque la atención al cliente en este momento me parece que es una de las cosas más importantes. Creo que hay que entender al consumidor, hay que acompañar al consumidor en la compra, hay que entender que ese consumidor ya tiene una idea de lo que quiere, tiene una familia, tiene un trabajo, necesita que vos lo vayas guiando. Muchas veces las inmobiliarias, nosotros estamos aliados con inmobiliarias, pero muchas veces las inmobiliarias tienen muchos más productos para ofrecer, obviamente. Entonces, nosotros estamos muy centralizados en la atención con el cliente. Yo insisto en que mi trabajo está focalizado en tratar de acompañar y de guiar al cliente en a ver qué es lo que necesita, en cómo lo puedo ayudar para darle en la construcción, en el bungalow o en la chacra, en donde sea, la atención que él se merece, ¿no? Esa cosa de qué es lo que vos necesitas, qué es lo que vos querés, sacando el ego, ¿no? De lado, sacando la cosa de el arquitecto por el arquitecto mismo, que a nosotros nos ayudó un montón, nosotros tenemos una firma de autor, así que nos ha ayudado mucho, pero abrirnos a entender cuál es el mercado. El americano o el europeo tiene un gusto muy exquisito para lo que quiere, sabe lo que quiere, sabe lo que es el lujo, sabe dónde buscarlo y le gusta estar un poco más alejado. En cambio, el público argentino es más para la masa, ¿viste? Es más como que si hay un amigo, es como que a nosotros nos gusta estar todos juntos. Nos gusta que si uno está, estamos todos. Me encantaría escuchar a Juan para saber si coincide o de repente yo aprender un poco más. No, digamos, no creo que aprendas nada de mí, pero tu proyecto me encanta, sabes que lo conozco, estoy de acuerdo contigo, es un proyecto que es muy particular y que está muy orientado, sobre todo, creo yo, sí, al europeo, al americano, que tiene una particular visión, ¿no? Digamos, que está buscando
¿cómo se llama? Bueno, Extensión. tranquilo, exacto, extensión, es un lugar muy relajado, la verdad que me gusta mucho. Isai Winfield me encanta, así que digamos, tu proyecto está buenísimo. Con relación al tema, lo único que discrepo es el tema del argentino. El argentino siempre te sorprende. Por ejemplo, te digo, yo trabajé para un proyecto que era Villalagos, estaba totalmente orientado a europeos y hoy el 100% de los compradores son argentinos. Los europeos terminaron revendiendo y fueron argentinos los que terminaron comprando. Es decir, que digamos, el argentino te sorprende y no, yo creo que el argentino, digamos, hay un sector muy importante que obviamente tiene ese mismo gusto que tienen todas, digamos, las personas que pueden acceder a alta gama, etcétera, etcétera, ¿no? Así que imagino que también habrá algunos argentinos ahí en el proyecto. Con relación al mercado en los últimos años, como te dije antes, Germán, estuvo muy signado por dos temas, y acá hay ciertos cambios que sí son interesantes. En los últimos 2-3 años, el mercado de alta gama se frenó. Te diría, las operaciones eran muy esporádicas y contadas con los dedos. El mercado estuvo copado por el comprador uruguayo. Como te digo, se invirtieron las cosas y de pasar de ser el 15% del mercado, pasaron a ser el 80% de los compradores. Lo que tengo para decir es que en los últimos meses, y tendrá que ver con este COVID y con esta cosa de que Punta del Este ha dejado de ser un lugar, por ejemplo, te voy a decir cosas interesantes. Hoy la mayoría de los compradores, por ejemplo, de Fasano, viven en Fasano. Es decir, no lo compran para venir de vacaciones, sino para vivir todo el año. Era un proyecto que, te digo, no parecía ser eso. Y probablemente a lo mejor a la gente de las Cárcavas le pase lo mismo, gente que venga a radicarse. Un hecho que también ayudó mucho acá en Punta del Este, te digo, a esta idea de que la gente pueda venir a radicarse, etcétera, es que desde hace, creo, no sé si son 3 años o 4 años, Uruguay dejó de depender en lo que es comunicaciones de Argentina y tiene su propia ancho de banda para Internet. Entonces, por ejemplo, en las casas, yo tengo acá 280 de bajada y no sé si 120 de subida. Es decir, tengo una velocidad de Internet que probablemente no tenga alguien en Nueva York, ¿sí? Con lo cual hay muchas personas que pueden pensar, además con esta idea del home office, etcétera, en realmente venir, vivir en Punta del Este y seguir trabajando. De hecho, no sabés la cantidad de gente que son dueños de fondos de inversión, de private equity, etcétera, qué sé yo, están viviendo acá y están haciendo negocios desde acá y bueno. Y creo que eso es una de las cosas que también ha ayudado a esta nueva, como digo, relanzamiento de lo que es el alta gama. Es decir, en los últimos meses ha habido muchas operaciones de 3-4 millones de dólares de propiedades que habían estado en el mercado mucho tiempo y que te diría que este es un año en el cual el alta gama ha resurgido con muchísima fuerza, no solamente en la venta, sino en el alquiler. Qué bueno que lo que decís del tema de la conexión, del ancho de banda, todo eso me parece que es algo que no se conoce tanto desde afuera, ¿no? Eso es clave, vos sabés que es un caño que en realidad la conexión a todo Uruguay es desde Punta del Este, desde la parada 7, que va al océano y se conecta directamente digamos, a la banda que después, digamos, se distribuye, ¿no? Me gustaría, todo Uruguay está conectado desde Punta del Este. Sí, disculpa, José. me gustaría hacer una pregunta a los tres, a cualquiera de los tres, ¿no? O a los tres, si lo quiere contestar. ¿Cuánto pesa o cómo ven justamente la cuestión por ahí política, ¿sí?, de Argentina
con respecto a la de Uruguay, ¿cuánto pesa esto también en la decisión de algunos compradores en radicarse en Uruguay? Si el contexto político de Argentina, si le está jugando a favor, en qué medida, en qué proporción, si eso lo perciben, lo notan, más allá del tema de la fiscalidad, ¿no? No, muchísimo. Yo te diría que el tema político, bueno, el tema de la fiscalidad tiene que ver una cosa con la otra, porque en realidad es el miedo a la imprevisibilidad que tiene Argentina. ¿Sí? Es decir, digamos, la idea de que se puede levantar mañana y hasta existe el miedo que te confisquen cosas, o justificado y justificado, pero yo digo, vos viste que la economía es subjetiva, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, La digamos, expectativa, la percepción, la sensación. Exactamente. Uruguay lo que tiene de bueno y que viene, digamos, sosteniendo desde hace muchísimos años, al punto de que a veces toma ciertos riesgos, como en esta pandemia, el presidente dijo, yo no voy de alguna manera, hacer ni siquiera lo que está haciendo Europa. Es decir, él lo que apela es a que la gente se autocontrole. Porque en Uruguay lo que hay muchísimo es previsibilidad. Es decir, vos acá no tenés nunca la idea de que en algún momento las reglas de juego van a cambiar radicalmente. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero también fue hace muchos años atrás, yo estaba en el Conrad en una de las conferencias de ustedes, que habían citado a los candidatos. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Ustedes habían citado a los candidatos, y me acuerdo que en ese momento, bueno, fue cuando ganó Pepe Mujica, y estaba Pepe Mujica, no me acuerdo qué otros, bueno, pero estaban todos los partidos, y en un momento Pedro Bordaberry dijo, disculpen, estamos muy ocupados nosotros, ustedes lo que quieren saber es si nosotros vamos a cambiar las condiciones de inversión o de juego, sea cualquiera que gane, y todos dijeron, no vamos a cambiar, y se fueron, ¿se acuerdan o no? Eso es impensable en Argentina, es decir, digamos, en Argentina vos pasás de una idea a la revolución, de una idea a la revolución, es decir, y eso no ayuda. Obviamente, esta previsibilidad, esto genera mucha tranquilidad en los inversores, ¿no? Y también la gente creo, radical. Disculpa, Manuel. No, está bien, Juan. Sumo a lo que vos decís desde este lado del charco, que por un lado la política uruguaya es mucho más liberal y mucho más proactiva a las inversiones, y la inestabilidad monetaria, económica y esta montaña rusa que estamos viviendo en Argentina hace ya muchos años, todo favorece a que los inversores busquen más estabilidad y seguridad donde van a aplicar sus fondos, ¿no? En este caso, acá hay una aversión al riesgo. Lo que invierte en Argentina es gente que no tiene aversión al riesgo y que le gusta jugar, como se dice, en la ruleta. En cambio, los que quieren inversiones seguras están siendo, más allá de lo fiscal, ¿no? Que eso es harina otro costal, están yendo hacia inversiones seguras con tasas estables en economías estables. Por lo cual creo que por un lado favorece la política de Uruguay, y la desfavorable situación argentina también favorece a la economía o a la inversión uruguaya. Oh, perdón, Manuel, perdón, Fernanda. No, Manuel, yo te quería hacer una pregunta respecto que vos mencionaste que tenían en Criba una cantidad de cotizaciones, tanto en Punta del Este como en Montevideo, y mi pregunta es, ¿esas cotizaciones provienen de desarrolladores argentinos que están cruzando el charco? ¿Provienen de desarrolladores uruguayos? Digamos, ¿hay de alguna manera un mayor interés de desarrolladores argentinos en Uruguay o de otras regiones? De los dos, la verdad que de los dos. Hay desarrolladores argentinos que estaban evaluando tierras y tenían los proyectos frisados, que los sacaron a la luz, y obviamente el mercado uruguayo, a través de todo lo que está sucediendo, también está lanzando nuevos proyectos, porque está captando también la oportunidad de lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? Hay de los dos, no es que más argentino o más uruguayos.
Gracias. Perdón, Fernando, te había interrumpido. No, quería agregar a todo lo que están diciendo los chicos, que en realidad, más allá de lo que tiene que ver con desarrollos inmobiliarios en sí mismos, la proyección de la calle tiene mucho más que ver también con lo que es empresarial, ¿no? Con todo lo que son fábricas, apertura de centros enormes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, con cine. En Punta del Este se están abriendo centros importantísimos y ayuda a un montón de otros rubros que antes venían rezagados y de repente ahora están en el candelero absoluto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con producción, con lo que te devuelven para poder producir, me refiero a cine, televisión, con todo lo que son las plataformas. Hay un montón de cosas que están ayudando a que no solo los desarrolladores inmobiliarios le pongan el ojo a Uruguay, sino que eso es lo bueno, ¿no? Que cuando una ciudad se empieza a desarrollar desde varias áreas, hacen que justamente una ciudad tenga fuerza para traccionar clientes y esos clientes puedan comprar propiedades para poder establecerse en el lugar. O sea, me parece que la política esta de continuidad que tiene Uruguay, que no la tenemos los argentinos, lamentablemente, porque esta cosa que decía Juan, se rompe cada 4 años lo que hizo la gestión anterior, obviamente ayudan con este nuevo gobierno y con estos 5 próximos años futuros que le vienen, a poder pensar, en poder hacer un plan general para traccionar y que esa tracción genere inversiones en distintas cosas que van a hacer que crezca la ciudad. O sea que esto que dice Fernanda es genial, porque es verdad, concuerdo totalmente. Estamos muy en sintonía, Fernanda. Porque ella nombra, por ejemplo, ahí una cosa interesante que tiene Uruguay, que es cuando de golpe arma zonas francas para determinadas cosas. Y ahora en Punta del Este se está armando una zona franca para los proyectos audiovisuales, ¿no? Armar una pequeña chinechita acá en Punta del Este. Lo interesante de lo que ella dice es cómo una cosa trae a la otra, porque inmediatamente, después que está este proyecto que va a terminar de empezar a funcionar a fin de año, en el cual de hecho tengo algunos inversores extranjeros que están interesados, por ejemplo en lugares como Sudáfrica. En Sudáfrica ustedes que están huyendo porque, digamos, justamente un lugar donde las cosas están poco claras, pero lo interesante, volviendo al tema de la zona franca y de este proyecto audiovisual, es que hoy leo en el diario que ya a partir de eso surge una universidad de cine para poder capacitar a las personas que van a tener que trabajar en este lugar. Es decir, como no son cosas aisladas, es decir, cómo una cosa se encadena con la otra, etcétera, 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 ¿no? Ahora, qué interesante, ¿no? Remarcar que esto por ahí también tiene que ver con lo que mostraba Germán en el relevamiento, que es la cuestión de esta estabilidad de precios. Si bien puede, digamos, subir algo algún año, bajar y demás, pero como que hay una estabilidad en los valores, ¿no? Y esto creo que va más allá, que transmite justamente una estabilidad de las instituciones, de la manera de funcionar, porque si realmente, como vos decías, Juan, en ese evento de Punta del Este, digamos, en esas elecciones ganó Pepe Mujica, y Pepe Mujica, digamos, era obviamente más para el lado socialista, si querés nombrarlo de esa manera, y después siguió Tabaré Vázquez, más alineado a eso, y ahora viene otro presidente que por ahí no sigue, no está, digamos, comulgando con eso, pero sin embargo hay cuestiones fundamentales, básicas, el derecho, la propiedad, el mantenimiento a la cuestión del respeto a los inversores, sostenimiento de cosas que se mantienen, ¿no? Y que eso creo que hace a una de las fortalezas de ese mercado, ¿no? En todo, con respecto a justamente otros como el argentino. No, yo creo que esa es la gran fortaleza de Uruguay, que por eso justamente ellos intentan siempre ser muy cautos y mantenerla, ¿no?
Mira, otro tema interesante que yo siempre me gusta decir, ¿no? Porque muchas veces se ha hablado de Punta del Este, la burbuja de Punta del Este, la burbuja de Punta del Este, ¿no? Y justamente algo que me encanta de Punta del Este y del mercado inmobiliario de Punta del Este es que acá mucha gente, este lugar no sé si ustedes saben, pero le llaman la tumba de los cracks. Porque es un lugar donde mucha gente fracasa. ¿Sí? Y esto yo creo que es una de las mejores bondades de este mercado, porque habla de que no es una burbuja. Porque vos tenés que, cuando vayas a un mercado donde todo crece, todo es maravilloso, todo va genial, asustate, porque esto es una burbuja. Cuando vos estudiás, digamos, sabés que en un mercado perfecto, digamos, hay subas y bajas, hay proyectos que funcionan y proyectos que fracasan. ¿De acuerdo? Bueno, y eso es lo bueno del mercado. Entonces, a mí el mercado de Punta del Este, de las cosas que más me gusta es que justamente tiene esta particularidad. No es un lugar donde yo veo que todo le va bien, todo es fantástico, todo es espectacular, sino que digamos, no, hay gente que le va mal y hay gente que le va bien. Y en general, bueno, es la gente, como yo digo, que estudia el mercado, que lo analiza, que trabaja seriamente, y bueno, y están los otros que no. Hablando de eso, Germán, vos tenés algunas preguntas, ¿no? Que hizo Sí, la gente en el chat. no, justo, mira, ahí nos están pidiendo Miguel, un participante, dice, quería preguntarles cuánto puede valer hoy un departamento de 50 metros, sin contar partes comunes, a la Argentina, con cochera en Luc Brava. Yo ahí justo me estaba fijando en nuestro relevamiento, le quería contestar a Miguel que el valor metro cuadrado promedio que se pide hoy en oferta en Luc Brava es de $4.299. Por los 56 metros nos daría unos $240.000, pero esos serían precios de oferta, ¿no? Obviamente, también lo escuché decir, no me acuerdo si a Manuel o a Juan, que decían que los departamentos chicos hoy son los más difíciles de vender en punta. Entonces, bueno, se podría tal vez empezar pidiendo ese valor, pero muy probablemente lo tengas que vender a un valor más bajo. Mira, yo creo que hoy lo que tendría que hacer es poner eso mismo en el buscador, le van a salir un montón de ofertas y sobre esto tiene que pensar entre un 10 y un 20 menos de lo que está ofertado. Vos decís, fijar el valor más bajo que encuentre el Luc Brava y pedir 15 a 20 menos. Sí. Pero si después tenés uno... Lo que pasa que es el precio que va a terminar vendiendo. Ah, vendiendo, está bien. Vendiendo, está bien. Porque vos sabés que lo que vos tenés ahí es el asking price, ¿sí? Sí. Bueno. Pero va a terminar vendiendo 15, 20 abajo, vos decís. Bueno, no, dije entre un 10 y un 20. Ah, entre un 10 y un 20, bárbaro. Yo te digo, nosotros en Art Tower tenemos departamentos amueblados de 55 metros a $190.000. Amueblados. Sí, excelente. Son dos proyectos bastante Y es un comparables. producto, si bien no está en primera línea, pero es un producto con amenity, con dos pistas. Pero Luc Brava tampoco está en primera línea. Están los dos con vista a mar, pero no en primera línea y en construcción bastante similares. Art Tower es un proyecto que quedó muy bien, la verdad que quedó muy bien. No sé si alguno, si Sebastián o José el asking price. Sí, Manuel. No, te decía que uno puede pedir lo que quiera, pero después el que manda es el mercado. Lo puede publicar en $3 millones, pero lo vas a tener ahí el aviso dando vueltas. Esa es la realidad. El que manda después es el mercado. Nosotros bajamos los precios 3 veces en el último año y medio. Y decidimos después invertir en amueblarlos para sostener el valor de la propiedad y venderlos amueblados. Bueno, eso pasa también con que, viste que obviamente hay un nicho que hay mucha competencia, hay otros nichos como el nuestro que realmente es muy poca la competencia, entonces tenemos esa posibilidad de no tener que bajar los precios, ¿no? Cuanta más competencia, obviamente es como que te vas adaptando al mercado. Y creo que tiene que ver, obviamente que Manuel, la trayectoria de Criba, también tiene que ver con lo que yo volvía antes y que me gustaría a ver qué opinan ustedes, ¿no? El tema de la tasación.
de las unidades, porque muchas veces las inmobiliarias, por tomar desarrollos, lo tasan mucho más alto de lo que corresponde. Entonces, al tasarlo más alto de lo que corresponde, después es como que te decepciona, porque no es la realidad. Entonces, si pudiéramos, como dice Manuel, y directamente, si una constructora te está diciendo que tiene que bajar 3 veces el valor de una unidad, me parece que esa es la verdad de lo que está pasando, es adaptarnos al momento y después esa fluctuación hace que vos puedas comprar un poco más bajo, pero que después recuperes, porque a la larga esa unidad va a volver a tomar el valor inicial de lo que vos querías venderla. No es que lo vas a perder, sino que es una retracción del valor para tomar impulso para volver a tenerla, porque Uruguay estos próximos 5 años va a tener una cantidad, un aluvión de por lo menos consultas tan importante que lo va a recuperar. Lo que pasa es que yo creo que, digamos, esto es un mercado, entonces vos en todo mercado tenés una curva, ¿sí? Depende de dónde hayas entrado, es donde vas a estar, digamos. Si entraste muy alto, como creo que pasó en el 2012, donde yo sé que muchísimas cosas se compraron directamente en Buenos Aires y se compraron sin mirar, y sin conocer, y sin ponerse en contacto con inmobiliarias, etc. Es decir, yo trabajo con RIMAX, ¿no? Y en RIMAX, por ejemplo, la forma de trabajo que nosotros tenemos es muy específica. Es decir, es poner el precio, hacer un estudio de mercado y ponerlo lo más cerca posible del valor de venta real. Te digo, en la oficina es de un 4% la diferencia, frente a un 15, un 20% de lo que uno ve en general que se terminan vendiendo las cosas. Yo creo que es mejor política, es decir, yo creo que es mejor, como vos decís, hacer las cosas bien, al precio que realmente vale, y vas a perder mucho menos tiempo. El tiempo es dinero. Eso es lo que yo veo muchas veces en los proyectos y también en los particulares. Es decir, yo te diría que en general la mayoría de los desarrollos pierden un año de venta por no generar estrategias mejor definidas, de perfil de público, etcétera, y qué sé yo, y por hacer estrategias demasiado masivas. Y en lo particular también, la gente quiere salir con un precio, como decía Manuel, digamos, lo que ellos quieren vender y no lo que realmente el mercado va a terminar aceptando. La realidad de Punta del Este es que la mayoría de nuestros clientes son gente exitosa, ¿estamos de acuerdo? Exacto. Son todos empresarios o ejecutivos de alto rango o inversores, etc. Yo no conozco ninguna de estas personas que haya hecho, digamos, o haya tenido el éxito que haya tenido haciendo las cosas mal. Por eso esas fantasías que a veces hay en el mercado, de que uno va a vender las cosas a un precio que no valen, no existe. Me sumo además, Juan, hay mucha oferta en Punta del Este también, ¿eh? Entonces ahora el mercado está demasiado sobreoferta. Hay una sobreoferta hoy en día que también, dada la coyuntura, tira los precios hacia abajo. Y en los desarrollos inmobiliarios, como vos marcabas, es muy importante el timing, porque vos en esta evolución cíclica que tiene, y además está tan afectado por la economía argentina, Punta del Este, en todo vos podés entrar en un ciclo donde Argentina está muy bien y el desarrollo está en obra, y cuando vos querés vender, la Argentina está muy mal. Entonces lo que era barato terminó siendo caro. Sí, pero si es un producto, por ejemplo, que sale del commodity, si sale del commodity, pues vos decís, hay mucho a la venta, pero hay mucho a la venta muy parecido. Bueno, pero el diferencial que vos estás aplicando, Juan, el diferencial, y son pocos los productos que vos digas, bueno, este es diferente a todo lo demás. El 90% de los productos son casi todos iguales. O el 85%. Y después tenés un 15%. No, disculpame. Es que se hizo para el inversor, no se hizo para el consumidor final. Ahí coincido con Manuel. Manuel. Tenemos que salir de ahí.
Yo ahí coincido con Manuel que podemos discutir horas y al final en realidad en el real estate, en el negocio inmobiliario, lo único que termina importando es el momento en que entras, el momento que compras y el momento que vendés. Depende de eso básicamente. Todo lo demás creo que... Pero si compraste algo bueno, Germán, vos fijate que todo lo bueno se ha sostenido. Sí, sí, bueno, eso pasa. Y ha aumentado su valor. Por escasez. Es por escasez. Es por escasez. Siempre lo bueno es por escasez. Yo te digo, lo bueno, mira, por ejemplo, en este momento es un momento donde faltan propiedades de alta gama en alquiler anual. Tomo nota, Tenés que terminar los bungalows, Fernanda. Bueno, creo que nos vamos, la verdad que con un panorama bastante completo del mercado. Se animaron hasta a discutir. Nosotros con datos, si se quiere, medios pesimistas, las cifras de la ciudad, bueno, de precios sobre todo un poco pesimistas, pero ustedes muy optimistas con lo que mostraron, desarrolladores, inmobiliarios, constructores, la verdad que a pesar del COVID con mucho optimismo, creo que yo por lo menos muy conforme, me sirvió todo lo que escuché por parte de ustedes, no sé si Sebastián y José tienen algo para agregar, pero bueno, gracias por haber estado. Gracias, fue un placer estar en el panel. Yo nada más, nuevamente, así como los recibí, les agradecí, también agradecerles nuevamente. Me parece que a partir de datos, poder discutir, no solo no es discutir, sino cambiar ideas, expresarlas, poder hablar claramente, como estuvimos hablando, ¿no? El hecho de expresarlo y decirlo, lo valioso de hacer una tasación confiable, que esté de acuerdo a un mercado, hablar concretamente de contraofertas, hablar concretamente y efectivamente de demanda real, de demanda potencial. Me parece que es sumamente importante, que es lo que necesita la gente escuchar, ver datos, ver no solo datos, sino después también, como lo expresaron ustedes, ¿no? La opinión sobre esos datos y del conocimiento del mercado y hablarlo francamente, ¿no? Porque específicamente estabas diciendo vos, Manuel, por ejemplo, la cuestión de que tuvieron que recambiar hacia la baja, ¿no? Listas de precios. Qué importante escuchar esto y de parte de la oferta, de parte de un desarrollador, de parte de alguien que está vendiéndolo, admitiendo una circunstancia puntual de mercado. La verdad que les agradezco mucho, creo que este tipo de intercambios es enriquecedor y bueno, a todos, a ustedes y a la audiencia, los invito a que nos sigan en los próximos webinars o intercambios que estaremos planteando. Seguramente de Uruguay haremos otros a lo largo del año. Y bueno, ojalá podamos retomar aquellos que recordó varias veces Juan, ¿no? En el Conrad, esos study tours que eran tan amenos, agradables y con los cuales se aprendía mucho realmente, de manera muy concreta y real, visitando los emprendimientos. Así que bueno, Juan, Manuel, Fernanda, muchísimas gracias. Por mi parte, muchas gracias Gracias a ustedes. por darme el espacio y gracias a los panelistas, la verdad, un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos y yo fanático de Reporte, siempre he participado con ustedes cuando han venido y como vos decís, siempre me he llevado algo muy interesante. Gracias por la invitación y una broma para nuestros amigos de Reporte. Por suerte en Uruguay no está la discusión de cuánto vale el metro cuadrado. Bueno, muchas gracias. Gracias, chao. Chao, chao. Gracias.